lunes 25 de abril. Por favor, todos los que me escuchan correctamente, pongan 1 en el chat. Ok, muchas gracias. Creo que hay personas todavía por ahí. Tenemos 44 personas en esta clase. Ok, bueno, la actividad del día martes fue una actividad de un cuestionario bastante sencillo, pero estaba en base a todo lo que habíamos visto hasta ese momento. En función de las diapositivas y en función de todo lo que habíamos hablado hasta ese día. Es un cuestionario sencillo, pero no nos fue tan bien como pensé. Digamos que un 50% sí le fue bien, y un 30% le fue más o menos, y un 20% le fue muy mal. Así que no resultó como pensé. Yo necesitaba ver ahí un 90% de que les fuera bien. Así que les voy a recomendar, por favor, que podamos ir revisando la información, viendo los temas que hemos hablado, ¿sí? Y seguir el ritmo. Ustedes saben que estas actividades evaluativas, además que tienen puntaje extra para su nota de segundo parcial, son parte de la construcción del aprendizaje, del conocimiento que quiero que adquieran, y a partir de eso recién van a poder ustedes adquirir habilidades prácticas sobre lo que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que hablar de este cuadro, ¿sí? Este cuadro que es un ejemplo de una forma de actuación en una escena de un incidente o de un hecho. ¿Ok? Este cuadro se basa en la ISO 27037 y un poco la experiencia de la situación donde se ha realizado. ¿Ok? Es como una especie de guía o plan de trabajo, marco, que permite a un órgano operativo a acceder, asegurar, perdón, un órgano operativo pueda actuar en primera instancia a la hora de ejecutar informática forense o una de las fases hasta la preservación de la evidencia digital. Recuerden que tenemos como primera fase la identificación. Dentro de la identificación puede subdividirse en una o en dos, según la ISO 27037, que es la adquisición o la recolección. En el caso de la adquisición estamos hablando de ya poder obtener la evidencia digital, y se da mucho más en el caso de los equipos que están prendidos. En el caso de recolección es para llevar los equipos electrónicos a un laboratorio para ahí hacer la adquisición. Entonces, toda esa primera parte, ya sabemos, se llama identificación. La parte de la preservación se refiere a preservar la evidencia digital, tanto los físicos como lo que nosotros vamos a extraer como evidencia digital. Es decir, como hemos hablado, tenemos un dispositivo que puede ser desde un pendrive, un celular, un disco duro convencional tipo HDD, un disco sólido SDD, puede ser un disco de algún servidor, puede ser un disco que esté configurado dentro de un RAID de discos en un servidor, puede ser un Smart TV, puede ser la impresora. Cualquier dispositivo del cual nosotros debemos extraer la evidencia digital, pero ese dispositivo físico es nuestra evidencia, ahí está contenida. Nosotros debemos ejecutar un procedimiento para poder extraer esa información, y en realidad vamos a hacer una clonación o una copia de bit a bit o una imagen forense
de ese dispositivo para poder acceder a lo que necesitamos en la resolución de un hecho o en un caso. ¿Ok? Este marco, además, este marco que estamos presentando está escrito y definido en el marco de actuación de una unidad operativa en Perú. Es decir, está aprobado por una normativa, unos decretos y demás, para que los policías o la unidad que se encargue de hacer este tipo de trabajos allá en Perú pueda tomar este marco o trabajar de forma correcta o compatibilizar, estandarizar trabajos de una oficina con otra, de una localidad con otra. En el caso de Bolivia, existen algunos manuales, pero son manuales que no están aprobados o no están refrendados con alguna normativa, son simplemente manuales o planes de trabajo para los peritos de turno y pues algunos lo han dejado ahí precedentes, han creado jurisprudencias, pero hasta el día de hoy no hay un manual de evidencia digital en Bolivia que esté aprobado por los órganos. En este caso, no, nosotros nos estamos abocando a uno que está hecho en un país vecino y que tiene mucha semejanza en en los marcos de actuación de otros países y por tanto no tiene mucha diferencia con cómo actuar aquí en Bolivia. ¿Sí? Y tal como dijimos en la anterior clase, la idea es que ustedes puedan defender ya este marco, esta forma de trabajar dentro de una escena del hecho. Sí, quedamos en que íbamos a hacer preguntas. A ver, Abdiel Joel, buen día. Abdiel Joel, Buenos días, Inge. buenos días. ¿Qué es lo más importante que has podido identificar en este cuadro? Para ti, ¿qué es lo más importante? Bueno, a mí me pasó, bueno, no, me llama la adquisición y captura de la evidencia digital, ¿no? Porque al menos documentales que vi anteriormente, eso era, digamos, la base por la cual hacían como invalidar, digamos, esa evidencia, de acuerdo al mal manejo que se realizaba, entonces me pareció bastante interesante. Y dentro de adquisición y captura, ¿qué parte es la que más te llama la atención? Le vamos a pedir a Brittany Torrico. Buenos días, Brittany. Tu micrófono, Brittany, por favor. Bueno, Brittany. Entonces, segundo parcial y esos impedimentos ya debíamos haber resuelto. Abigail, Elisa, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? A ver, nuevamente, en este marco, porque es que les he pedido que revisen y que íbamos a hacer preguntas y que Pablo Saúl Maguiña se acaba de salir porque seguramente no ha leído o no ha estudiado lo que hemos pedido. Y no sé quiénes más ya se han salido. Seguro van a volver en unos minutos cuando terminemos esta parte. De todo este marco, de todo este cuadro que tenemos acá, ¿qué parte es la que más te llama la atención a ti? ¿Qué crees que es lo más importante así en general por ahora? Tener una copia de todas las evidencias que se van recolectando. ¿Y nos puedes explicar a qué se refiere eso? O sea, una vez que se obtiene la evidencia,
siempre se tiene que generar una copia para poder realizar el análisis respectivo. Entonces, considero que es una de las partes más importantes, ya que si no se hace esa copia, se puede perder la información original y no, ya se perdería la evidencia digital al hacer el análisis. ¿Y qué exactamente es esa copia? ¿Cómo le llamamos? ¿Qué característica debe tener? Sí, mm, eh, Emanuel René nos va a ayudar. Ok, a ver, Emanuel, ayudemos a Abigail, por favor. Buenos días, ingeniero. Diga. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Termina de contestar lo que estaba diciendo Abigail. ¿No estabas atendiendo lo que dijo? No, me perdí un momento, disculpe. Gilmar Bautista, por favor. Gilmar, Buen día, Inge. sobre lo que estábamos hablando con Abigail, ¿nos puedes complementar? Sí, en la adquisición y captura de las evidencias, el- se decía que se puede hacer una copia forense bit a bit, es como replicar la evidencia recolectada para no perder la información, ya sea, puede ser, cuando esté el equipo encendido para que no se pueda perder la información que es volátil y recolectar también las evidencias de recolección y Ya, entonces observar. la característica principal de esa imagen es que es una copia de bit a bit de el dispositivo que contiene la evidencia que queremos adquirir, ¿no? Esta copia de bit a bit, como nos apoyó aquí Gilman, es una copia que nos sirve para hacer análisis y es fundamental en informática forense, recordemos, que no podemos trabajar sobre los originales, ¿no? El análisis se debe realizar sobre la copia de la copia, jamás sobre el original, porque vamos a invalidar la evidencia. Es decir, vamos a ocasionar que la evidencia se modifique. No se olviden que la evidencia digital tiene una de esas características, que es modificable, eliminable y que es volátil. ¿Sí? Como nos estaban una de las preguntas que teníamos, como características de la evidencia digital. Entonces, esta copia de bit a bit es algo muy importante porque vamos a garantizar la integridad de la evidencia digital. Y garantizar la integridad de la evidencia digital es a través de una técnica informática que es aplicar, sí, que es aplicar un algoritmo que nos va a generar un código único. ¿Sí? Ese tipo de algoritmos criptográficos le decimos hash, una instrucción hash. ¿Sí? A través de esa instrucción hash que nos va a generar un código al inicio y al final y de cualquier otra copia que saquemos de la evidencia digital, es que cuando esos códigos sean exactamente iguales al original y la copia de la copia sea exactamente igual, esos códigos son nuestra garantía de que esa evidencia es íntegra. ¿A qué le decimos íntegra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a qué le decimos íntegra, no? Entonces, eso es muy importante que tomemos en cuenta, ¿sí? Sobre lo que le pareció a Abigail, una de las cosas que le llamaba más la atención sobre imagen o copia forense, y la que no pudo contestar porque no estaba atento o estaba haciendo otra cosa, ahorita me puedo acordar el nombre de esa persona y de la otra más. ¿Ok? Muy bien, a ver, pero sigamos analizando este cuadro. Vamos con Mauricio Andrés. Buen día, Mauricio.
Buen día, Inge. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué parte no entiendes de todo este cuadro? Bueno, lo que sí tenía un poco de dudas al entender era lo de hash, pero con lo que ya explicó un poco mejor, de que se utiliza para garantizar que la copia es prácticamente íntegra con el original, ya estoy un poco más, eh, ya entendí un poco mejor, porque era la primera vez que escuchaba algo relacionado a un código hash. Ok. ¿Tú conoces qué es un cifrado? Sí, Más o teoría, menos en tus palabras nos puedes explicar qué es un cifrado. un cifrado, bueno, se utiliza para hacer que una información, un conjunto de datos, sea de difícil acceso para otras personas sin una clave para descifrar. Más o menos. No sé si ¿Conoces algunos tipos de cifrado? tipos, no. Ok. Existen el cifrado simétrico y el asimétrico. Ok. Está bien, Mauricio, muchas gracias. Vamos con Miguel Martínez. Buen día, Inge. ¿Cómo estás? ¿Qué entiendes tú por criptografía? En general, encriptación de información, eh, eso. ¿Cuál es el objetivo de encriptación de la información? Asegurar, ya sea por privacidad o eh, manejo de información sensible a través de transferencias, eso. Asegurar. Sí, pero no estamos terminando de responder bien. A ver, ¿cuál es el objetivo de la criptografía? Así más informáticamente, no tanto en transacciones. Quizá, bueno, ahora mismo se me viene a la cabeza del algoritmo SHA-256, que es Sí, sí, darle sabes. darle una firma única y esta que si alguna vez ha sido modificada, se va a saber, ¿no? En el mismo código. Bueno, el 64 bits, la cadena de, la cadena de caracteres que se le da que es única y si ha sido alterada se puede conocer. Sí, sí, eso es una instrucción hash, es para una técnica informática para poder pasar cualquier archivo, no importa el tamaño o cualquier carácter o un elemento digital, pasa por este algoritmo matemático, nos va a generar un código único y los tipos de hash o los tipos de algoritmos matemáticos para esto pueden ser tipo MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 y otros, ¿sí? Y estos lo que hacen es generar un código único. Entonces, yo tengo vamos a imaginar que tengo un archivo Word, un punto docx, y a ese archivo le aplico una instrucción hash. Entonces me va a generar un código, ¿sí? Después, ese mismo archivo se lo paso a otra persona y esa persona le aplica un hash y saca el mismo código. Entonces decimos que entre lo que le he pasado ese documento a la otra persona, no ha habido modificaciones. Sin embargo, al medio alguien podía interceptar, leer sin modificar y no pasaba nada. Entonces no se modificó es decir, todos pueden acceder, pero no se modificó. Entonces, ¿qué decimos eso? Es que del punto A al punto B no se ha modificado, pero sí la gente puede leer lo que estaba en ese documento, ¿sí? Entonces, la instrucción hash nos permite para establecer puntos en cada momento donde se va a modificar, donde se verifica si ha habido alguna alteración o modificación de ese elemento digital, que es en este ejemplo el archivo word.doc o el archivo .doc, ¿ok? Ahora, eso es un tema de la aplicación de una instrucción hash en informática forense. Ahora les hablo un poco abiertamente a nivel general. ¿Qué es un cifrado?
¿Qué es encriptación? ¿Sí? En función de eso, Juan Pablo Montesinos, buenos días todavía. Y después se prepara Ibeliz Alexandra. ¿Dónde está? Juan Pablo. No, Buenos días, perdón, mi micrófono. Juan Pablo, en función de lo que acabo de explicar, ¿qué es un cifrado? El cifrado se podría decir que es el proceso de lectura del hash y bueno, la encriptación es al revés, ¿no? Tener No, los bits. estamos hablando de informática forense, estamos hablando a nivel general, a nivel de seguridad. ¿Qué es un cifrado y para qué es un cifrado? Bueno, para resguardar la información, ¿Cómo? asignándolo un hash. Mm, ¿Y qué hago asignándole un hash? ¿Dónde aplico? ¿Cómo? ¿Al principio, al final, al medio? No estoy seguro. Ok. Y Belis, Alexandra, ¿nos puedes ayudar a responder eso, por favor? Buenos días. A lo que he estado entendiendo, el cifrado es algo que no modifica en sí lo que es la información de un punto A a un punto B, sino que solo lo cambia hay una codificación y esto hace para que no pueda pasar por otros terceros, sino solo por gente que pueda descifrar en sí la información. Exactamente. El cifrado de una información es que sale de un punto A y nadie puede leer a no ser que tenga autorización. Por tanto, tenga la forma de descifrar. Entonces, el mensaje que envío de un punto A va a tener una codificación especial que le vamos a llamar cifrado y que solo va a poder ser leído por el punto B, porque el punto B tiene el mismo código para poder acceder a la información contenida. ¿Sí? Cuando mandamos un mensaje de un punto a otro punto, cifrado de extremo a extremo, como dice el WhatsApp, por ejemplo, lo que estamos haciendo es enviar un mensaje bajo un cifrado personalizado de un punto A y el punto B tiene ese cifrado también para entender y poder leer lo que dice el mensaje. Si alguien intercepta eso a nivel de datos en medio de ese camino, no tiene el cifrado, o sea, el código para poder descifrar. ¿Sí? Entonces quiero que tengan en cuenta eso. El tema de cifrado está en la unidad 1, en el documento donde hemos hablado de términos y definiciones que todos ustedes tienen que dominar. ¿Sí? Y eso es muy importante, no mezclemos las cosas. ¿Ok? ¿A qué nos referimos entonces? ¿A qué creen que nos referimos entonces con encriptación? Fernando Cuenca. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Fernando. Encriptación, bueno, sería el proceso para ocultar la información mediante un algoritmo, ¿no? Para evitar que otra persona pueda leerla. Exactamente, sin necesariamente tener un punto A y un punto B, ¿no? Entonces mantiene ahí. Entonces lo que se hace es aplicar un algoritmo, ¿sí? Que lo que va a hacer es que esa información no pueda leerse, a no ser que tengas un mismo software para poder desencriptar esa información y poder usar. ¿Ok? Eso es muy importante. Hoy día, por ejemplo, esto se usa muchísimo al momento de precautelar transacciones, precautelar llaves, precautelar, no sé, claves de acceso.
precautelar información que permita acceder a un sistema. Y esa información puede ser mi clave de acceso, mi huella dactilar, mi rostro. Entonces, todos esos se van cifrando para que vaya de un punto a otro punto. Pero la encriptación es cifrar una información en un solo punto, que nadie pueda acceder a esto. ¿Ok? Generar privacidad, o sea, que esté disponible solamente para las personas o las autorizadas, que sea confidencial. Entonces, cubre los puntos importantes, ¿no? Ok. Entonces, ahora que estamos recordando qué es un cifrado, qué es una encriptación, ese cifrado, esa encriptación, utiliza instrucciones hash, pero dentro de algoritmos que van generando una trazabilidad en todo momento, ¿sí? Y de diferentes formas. En el caso nuestro, nosotros estamos, en el caso de informática forense, una instrucción hash es la aplicación de un algoritmo para generar solamente un código. No estamos entrando a temas de cifrado, no estamos entrando a temas de encriptación, ¿sí? Solamente en un determinado punto estamos generando un código a partir de una instrucción hash, ¿ok? Entonces, los que van a hacer su camino en la investigación o en la aplicación de cifrados o criptografía, van a tener que aprender mucho de las instrucciones hash, que es la forma de validar inclusive los resultados de una encriptación o de un cifrado. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo que estamos haciendo hoy día en la clase, dentro de esta unidad que es informática forense. Una instrucción hash es un algoritmo matemático que ingesta cualquier cantidad de información de un fichero, puede ser un archivo TXT que tiene un peso de 2K, o puede ser una imagen forense de un disco de 1 tera. Ambos, si los pasas por un algoritmo hash, te van a arrojar un código de un tamaño en específico, un alfanumérico. En el caso de los algoritmos hash, por ejemplo, los tipo MD5, te va a botar 32 caracteres, ya sea para un disco de 1 tera como para un archivo TXT que pesa 2K. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, la instrucción hash nos genera como la identidad, perdón, como una huella digital en ese punto, en ese momento, para garantizar eso. En algún momento hemos debido hablar en esta materia, la verdad no me estoy pudiendo acordar si sí lo hicimos. De hecho, hemos tenido que hablar. Todos acá saben qué es Git, ¿no? Estamos hablando de desarrollo. ¿Qué es un Git? Es un versionador, ¿sí? Tenemos GitLab, GitHub y otros Bitbucket y otras herramientas más a la hora de desarrollar software, ¿sí? Entonces, el Git es una forma de gestionar el código fuente de varias personas. Estoy hablando de algo que ya conocen ustedes, donde tienes un tronco y tienes ramas. Entonces, una rama te toca a ti programar. Programas, subes el código después de las validaciones y una vez que te dicen todo está ok en tu código, lo que hace el superadministrador es hacer un merge. O alguien con permiso y lo que hace que ese tu código entre e ingrese en el tronco del software que estás desarrollando. ¿Ok? Al momento de hacer eso, lo que hace el Git utiliza instrucciones hash para fijarse si el código fuente anterior es exactamente igual al tuyo. Si el código fuente anterior tiene más líneas de código que el cual quieres subir en estos momentos. Si el código fuente, es decir, garantiza o verifica el versionamiento. Entonces, cada vez saca fotos, es decir, en cada instante saca un hash. Y ese hash nos genera este código en ese momento, en ese segundo. ¿Ok? Entonces, los que ya son desarrolladores de software ya se han debido ubicar perfectamente. Un Git es un versionador. ¿Cómo controla el Git por detrás del versionador? A partir de instrucciones hash. Obviamente automatizadas y a niveles más interesantes, por líneas de código, a partir de una matriz. ¿Ok?
Eso para que tomen en cuenta el resto de ustedes y puedan entender un poco mejor a qué nos referimos con el hash. ¿Ok? Y la diferencia que hay con el cifrado y la encriptación. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos. Entonces, vamos con Henry Gabriel. Buenas. Henry Gabriel, buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Qué parte no te cuadra en este cuadro? Que no me trate. No hay nada que no me trate, ingeniero. Todo está súper claro. Explícanos a qué nos referimos aquí en este cuadro cuando hablamos de adquisición y captura de la evidencia digital. Explícanos en tus palabras cuando hablamos de los datos volátiles, por favor. Son aquellos datos que se almacenan temporalmente en la memoria, los datos almacenados en la memoria RAM, ya que esos, en cuanto se apaga la máquina, pueden desaparecer. Ok, entonces esos datos volátiles son datos sujetos a que se pueden modificar, eliminar en función de cualquier evento y por eso hay que precautelar y es lo primero que debemos revisar. Las volatilidades es una característica de la evidencia, entonces tenemos que tener nosotros cuidado con los que son más volátiles para poder hacer la adquisición y la captura de la evidencia digital, ¿no? A eso se refiere. Gracias. Vamos con Tatiana Mayorga, buenas. Se acaba de desconectar Tatiana Mayorga porque no quiere contestar. Pero este video va a llegar a sus papás, estoy seguro. Ok, sigamos. Víctor Hugo Samir. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días, Inge. Acaba de irse Jonathan Yerko Pazzi Chaco también, porque no quiere responder. Víctor Hugo, entonces, a ver, ¿qué parte quisiera que me expliques? ¿Qué tipo de evidencia digital podemos encontrar a la hora del reconocimiento e identificación de evidencia digital? Me está hablando del punto de... ¿Qué tipo de evidencia? Ahí está, parte. ¿Se me escucha, Inge? Sí, sí, acá, mira, donde estoy señalando. Bueno, puede ser el tipo de evidencia, puede ser como fuentes de principios básicos, como huellas digitales, confiscación de datos, recopilación y adquisición de evidencia digital, ¿no? Que se puede sacar de estos 3 puntos que usted está mostrando, ¿no? De memorias de almacenamiento y algunos otros tipos de datos que puede ser, como reiteré, ¿no? Huellas digitales, que ya fueron, que pueden ser alteradas también, dañadas o destruidas con poco esfuerzo, y que también pueden ser que puede ser sensible al tiempo. Y se divide en diferentes categorías, ¿no? Que puede ser donde se encuentra en computadoras o dispositivos independientes también que están en internet, dispositivos móviles, herramientas y tipos de delitos que tienen a prestar a un dispositivo u otro. A ver, vamos a ordenar un poquito. Los tipos de evidencia digital que podemos encontrar van a ser siempre estos 3, ¿sí? Memoria almacenada quiere decir lo que está en un disco duro,
dentro de un disco duro vamos a encontrar un montón de ficheros o archivos con diferentes extensiones que nos van a permitir identificar o resolver un incidente. Entonces, cuando decís memoria de almacenamiento, es un disco duro, un pendrive, un celular que almacena información, un micro SD, un SD, ¿sí? A eso se refiere. Cuando hablamos de la memoria RAM, estamos hablando de esa memoria temporal que es altamente volátil también, ¿no? Donde podemos acceder a información muy interesante y la memoria RAM solamente se puede capturar en equipos que están prendidos. Entonces, a la hora de la actuación, una vez que vemos que el equipo está prendido, no es apagarlo, es ver cómo nosotros capturamos la memoria RAM. Para eso se utilizan técnicas y todo eso para no contaminar el equipo. Porque la memoria RAM contiene información muy relevante. Por ejemplo, si se logueó o no se logueó en Google o en algún correo electrónico, en algún software. Si estaba en ese momento de la intervención usando algún software en específico o algún malware que esté en ejecución. ¿Sí? La memoria RAM hasta pudiéramos recuperar fotos, documentos que están transitoriamente ahí, ¿sí? Que pueden dar evidencia a partir de los metadatos de que ese documento o ese archivo está manejado en ese equipo en ese momento. Nos da una línea de tiempo para poder encontrar las cosas, ¿ok? Y el tráfico de red es el equipo conectado a red, saber identificar si el equipo está interactuando o está siendo monitoreado o está siendo utilizado remotamente o si se está filtrando información a partir de un exploit o de un malware dentro de nuestro equipo y está enviando información a otras locaciones, a otra red, o si está ejecutando algo, ¿no? Entonces también podemos encontrar en el tráfico de red mucha información. Para eso podemos usar herramientas que nos permiten inclusive capturar dentro de una red LAN lo que está pasando. Saber qué equipo está lanzando información a la nube y nadie está haciendo nada y está enviando información automáticamente. Ese tipo de cosas podemos encontrar, ¿sí? Entonces los tipos de datos son o están almacenados, o están en la memoria RAM, o están traficando en la red, ¿sí? A eso nos referimos. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. A ver, vamos con Rayleigh. Daira, buenas. Rayleigh. Ingeniero. A ver, cuando hablamos de... ¿Dónde está? Cuando hablamos de preservación de la evidencia digital, que estoy en en la parte final, ¿sí? Estamos hablando de una secuencia de recaudos que evitarán que la evidencia se pierda, se destruya o se altere. No sé si has escuchado el término de cadena de custodia. Sí. Ya. Entonces, no sé si nos puedes explicar, en función de este punto, qué sería la cadena de custodia, qué es lo que garantizamos al preservar la evidencia digital. La cadena de custodia es para asegurar la integridad de la evidencia digital y que no se, ya que igual de sus características de la evidencia digital puede ser modificable, entonces también la cadena de custodia ve que no se haya modificado la evidencia. Y esto ya que es como hecho desde casi el principio, por así decirlo, es como que el informático, si mal no recuerdo, es como que el informático forense, cuando ve la evidencia digital, se asegura de que esté vivo o no esté vivo, y de ahí saca las copias forenses y un cachito. Y después de eso, se asegura de que
igual el auditor, haya un auditor o alguien certificado para ver que la evidencia es confiable, que no se está modificando. Y de ahí se tiene como en una cadena de custodia donde se verifica que no puedan entrar, no puedan acceder personas que no estén verificadas, no tengan que acceder a esa evidencia y también que no se haya modificado en todo ese proceso. Ok. Muchas gracias. Entonces vamos a un poquito resumir con todos para que ustedes vean bien esto. Según la ISO 27037, la preservación de la evidencia digital tiene que ver con el debido cuidado, pero con el debido cuidado de registrar todos los movimientos de la evidencia desde la identificación hasta su resguardo en bóvedas, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? La cadena de custodia es un documento, ¿sí?, que registra toda la secuencia de la manipulación de una evidencia desde su identificación hasta su preservación, ¿sí?, que garantiza la cadena de custodia la integridad de la manipulación de la evidencia. La cadena de custodia, entonces, es un documento formal donde se va registrando quiénes le meten mano a la evidencia digital, por qué y cuáles son sus autorizaciones y qué es lo que hacen con la evidencia digital. De manera que una vez que tenemos la copia forense, o sea, hemos pasado por la adquisición y la captura de la evidencia digital, el dispositivo físico debemos poner a buen recaudo. Entonces, eso es garantizar la preservación de la evidencia digital. ¿Ok? Poner a buen recaudo es en función del tipo de laboratorio o organismo que esté ejecutando la informática forense, poder resguardar estos dispositivos de forma de que no puedan ser accedidos por personas no autorizadas. El acceso de una persona no autorizada a las evidencias genera automáticamente en Bolivia y en todo el mundo la anulación de la evidencia porque se genera una duda razonable al momento de que alguien que no tiene permiso acceda. Entonces, para tener permiso, tiene que estar autorizado y esa autorización se registra en la cadena de custodia, en este documento formal, que es ese el cual va a consultar todo el mundo, ¿sí? Para generar transparencia en el manejo de la evidencia digital. La evidencia digital, dependiendo del organismo, entonces se resguarda, donde generalmente en bóvedas que cumplen ciertas características. Por ejemplo, un celular no se lo guarda en un escritorio así por así. El celular lo que se hace es, se utiliza ambientes o estantes o, no sé, lugares que garantiza que el celular no pueda ser conectado ni por NFC, ni por Bluetooth, ni por Internet, ni por nada. ¿Ok? Y que no puedan además ser atacados por alguna sobrecarga de electricidad que queme el celular, por ejemplo. Cuando un celular tiene su batería conectada, entonces cualquier cosa puede pasar. Por más que esté apagada o aparentemente que esté apagado, nada garantiza que por detrás, con la batería, el celular siga trabajando y generando cosas. Y se siga conectando a internet, y siga atacando, y siga haciendo cosas, o que puedan acceder por internet y puedan borrar el dispositivo, por más que no veamos nada en la pantalla, ¿sí? Entonces, esas cosas ocurren, ¿ok? Entonces, se debe precautelar. Para eso hay ambientes específicos que son inhibidores de señales. Una de esas es, como hemos comentado en su momento, por ejemplo, es las bolsas de Faraday. Una jaula de Faraday es aquella que inhibe cualquier señal de cualquier tipo, entonces no pasa, ¿no? Es una forma de proteger este tipo de dispositivos para que no pueda acceder ninguna. Si le pasa electricidad encima de la bolsa de Faraday, no pasa nada, o sea, no afecta al dispositivo. Ya sea un disco duro, un celular, una tablet, una computadora,
¿ok? Porque ya saben, mientras esté conectado una batería a ese dispositivo, cualquier cosa puede ocurrir por atrás sin que nosotros sepamos, ¿ok? Entonces, la cadena de custodia es un documento formal que nos permite que nos permite garantizar la integridad de la evidencia digital en la manipulación desde el principio, desde la identificación, desde el aseguramiento de la escena, si quieren, hasta la preservación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Preguntas, consultas. Ahora sí, micrófono abierto para preguntas y consultas respecto a este cuadro. Sí, tal vez pudiera explicar lo que es el triaje. Ok. Cuando hablamos de triaje, estamos hablando de un concepto de... En algunos lados tenemos inclusive frameworks para trabajar en el triaje. El triaje es una forma de revisar, es un procedimiento para revisar todo respecto a la evidencia digital, ¿sí? El triaje quiere decir que tengo que tener cuidado de todo el ambiente. Si quiero encontrar evidencia digital acerca de, no sé, un asesinato, entonces dentro de mi triaje tengo que precautelar la búsqueda de esa evidencia en función de eso, pero al nivel de todos los dispositivos de la escena. Si yo tengo un celular, ese celular seguramente se conectó a una red, entonces hay que saber qué red es. Si esa red tiene un servicio de una empresa, hay que saber qué empresa es. Si esa red tiene un router o está monitoreado por alguien, hay que saber qué es. Entonces el triaje es una búsqueda sistémica de todo lo que tiene que ver en base a la evidencia que queremos encontrar. Uno de los temas es que el triaje en un principio se ha definido como, a ver, tengo que encontrar algo, pero no sé qué. Entonces voy a hacer triaje de todo este ambiente. Voy a hacer triaje de todos los dispositivos que hay y todas las cuentas y todos los correos y todos los sitios web que ha podido ingresar la víctima o el atacante. Entonces voy a hacer un recorrido, ¿sí? Un recorrido para poder encontrar eso. Entonces es una técnica. El triaje es una técnica, ¿ok? Una técnica de triaje, por ejemplo, a nivel de investigación general es OSINT, ¿sí? OSINT Framework, que vamos a ver más adelante, pero les voy a adelantar un poquito. A nivel, voy a lanzar la página de un segundito. Cada vez cambia un poco además esto. Esto es una técnica de triaje para la investigación abierta, de datos abiertos, pero así en general, ¿sí? OSINT es una forma de hacer eso y es una herramienta que permite, que te guía para que tú puedas utilizar distintas herramientas para poder hacer triaje a nivel de Internet o de datos abiertos o información que debería estar abierta. En informática forense, triaje es eso mismo y las herramientas más grandes que apoyan a la informática forense, porque informática forense necesita usar herramientas, ¿sí? Existen herramientas de pago y existen herramientas libres, ¿sí? Las herramientas de pago y además legales dentro de Bolivia, que son admisibles a nivel de la fiscalía, la policía, a nivel estatal, son 3 herramientas que vamos a usar en esta unidad. Una vamos a usar, perdón. Las herramientas son FTK de AccessComp. Es una herramienta de forense digital
que permite hacer triaje automáticamente. Cuando montas una evidencia, te hace automático el triaje. Primero revisa los logs, segundo revisa la información volátil, tercero revisa esto, tercero revisa la información almacenada, cuarto revisa la información de tráfico, quinto, ese es triaje. ¿Sí? Entonces, FTK de Access Comp es una que vamos a ver más adelante, es una herramienta, una suite para hacer informática forense o análisis forense o adquisición y análisis forense que nos permita generar triaje de forma automatizada. Nosotros vamos a hacer paso a paso a mano con el apoyo de algunas otras herramientas porque no podemos acceder a la versión Pro de FTK, es muy caro. La siguiente herramienta es Encase. Encase de Guidance Software, que es la otra herramienta que está validada en Bolivia y está admisible en Bolivia. Y la tercera herramienta es Belcasoft. Belcasoft, que ahora está siendo usada a partir de este año por el Instituto de Investigaciones Forenses. Y entonces al ver que ellos ya lo están usando, automáticamente va a generar jurisprudencia a nivel del Estado y por tanto los jueces fiscales van a aceptar que se haga trabajos con esa herramienta. ¿Ok? Cuando no tienes una herramienta de pago profesional para hacer informática forense, puedes hacer esto a mano, paso a paso, con apoyo de distintas herramientas. El problema está que si vas a hacer informática forense para el ámbito judicial, pueden anularte tu peritaje si no usas herramientas profesionales. Y, digamos, utiliza una herramienta open source y chao. O te dicen, estoy usando un FTK. Ah, ok, ¿tiene licencia comprada? No, le he craqueado la licencia. No, chao, se cae todo. Ese tipo de cosas pasan. ¿Ok? Entonces, el triaje con las herramientas automatizadas es un procedimiento, es una técnica. Y el triaje sin herramientas es una técnica que nosotros vamos a hacer mano a mano. Vamos a hacer, primero vamos a encontrar esto, segundo vamos a revisar esto, tercero vamos a revisar este otro. ¿Sí? A eso se refiere con triaje. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta más, si se respondió la pregunta. Sí, gracias, sí. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces, seguimos viendo procedimientos, ¿no? Estamos viendo que informática forense es la aplicación de procedimientos en base a la ISO 27037, en base a la ISO 27042, que son los que nos llevan hasta el análisis. En este cuadro que estamos revisando, solamente estamos llegando hasta la preservación, por tanto, la ISO 27037, una forma de actuación, un marco de trabajo, ¿ok? Como se dan cuenta, no es algo complicado, es algo súper sencillo, es algo que se entiende a la perfección. Entonces vamos a avanzar, ya que no hay más preguntas sobre esto, a la parte del análisis de la evidencia, digital y también la presentación de la evidencia digital. ¿Se acuerdan? La etapa de análisis es trabajar sobre el duplicado del duplicado. Jamás vamos a hacer análisis de la evidencia sobre el original. ¿Se acuerdan por qué? Cuando hablamos de hacer análisis de la evidencia digital, estamos hablando de que ya hemos adquirido, ya tenemos nuestra imagen forense, ya tenemos nuestra copia forense, nuestra copia de bit a bit con nosotros. Por tanto, vamos a analizar esa información, vamos a encontrar información, vamos a buscar los datos relevantes al caso. Vamos a encontrar la información que sea original, que quiere decir que se garantiza la originalidad de los datos que vamos a encontrar, que no pueda ser rebatido de que esa evidencia no es del lugar de donde estamos mostrando. Que sea suficiente para demostrar un hecho, no que deje dudas razonables, ¿sí? Y así distintos principios y características al momento de hacer el análisis, ¿sí? Entonces, análisis es la evaluación de la evidencia digital, pero que sea relevante, o sea, que tenga valor para la investigación. Si yo tengo una investigación
en el cual me dan los puntos de pericia A, B, C, y encuentro un montón de otros delitos, no tengo que hacer el análisis forense de esos delitos. Lo único que tengo que hacer es recomendar que se haga también esto, o sea, tú recomiendas a los investigadores. Pero lo que tienes que hacer es del punto A, B y C. Entonces, porque esos puntos son los relevantes para la investigación. ¿Sí? Eso es muy importante. Y y la presentación se refiere, una vez que hemos encontrado esta evidencia, la presentamos al juez, al fiscal, y si ellos admiten esa evidencia, se constituye en una prueba. Si esa evidencia no ha sido, digamos, impugnada, no han podido hacer que la evidencia, has tomado los recaudos, has trabajado con las buenas prácticas de la ISO y todo eso, y no se cae, entonces cuando la evidencia es admitida se constituye ya como una prueba, ¿sí? Una vez que tienes admitidas las pruebas y todo eso, o sea, para que te admitan la prueba como prueba, tienes que hacer la presentación de tu informe ejecutivo del peritaje que has realizado. Y esa presentación del informe ejecutivo tiene dos documentos. Un documento que es el informe ejecutivo, voy a redundar, o sea, es el informe ejecutivo en lenguaje natural para que entiendan jueces de 70, 75 años, para que entiendan fiscales de 59, 60, 70 años, o sea, lenguaje de gente que apenas, y no es por ignorancia, sino es porque su trabajo no es necesario, ellos no tienen conocimiento de eso. Ahí es donde nosotros entramos, porque la informática forense, recuerden que es el apoyo a la investigación criminal y nosotros apoyamos a la denuncia, apoyamos a la resolución del hecho. Y ahí es donde nosotros debemos presentar ese informe ejecutivo que sea claro y en lenguaje natural. De nada va a servir decirle al juez, señor juez, esa base de datos hecha en Postgres que tiene un join entre la tabla ID con la tabla, o sea, lo matas ahí, no te va a entender. Entonces, el informe ejecutivo es un informe a ese nivel, en lenguaje natural. Pero el anexo, el otro documento, es el documento técnico. El documento técnico donde están todas las actuaciones que has realizado y además garantiza la cadena de custodia. La cadena de custodia es parte de tu documento técnico donde demuestras todo lo que has hecho. ¿Sí? Ahí sí está todo técnicamente. Y ese documento técnico lo van a revisar los peritos de la otra parte, o los que van a hacer el contraperitaje, por así decirlo. ¿Ok? Eso también tiene que quedar claro. Así que el informe ejecutivo es un formato solamente. ¿Ok? ¿Dónde nosotros vamos a ver un poco? Vamos a ver un poco de análisis. Vamos a ver cómo encontrar algún elemento que fue borrado o algún elemento que nos permita a nosotros conocer qué es lo que está pasando o qué pasó. Identificar una línea de tiempo que pueda resolver el incidente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en la etapa de análisis y presentación. Cuando hacemos análisis, entonces, según la ISO 27042, que es toda ISO, es una guía de buenas prácticas para garantizar la calidad de lo que se está haciendo, podemos tomar estos objetivos en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer el análisis. Los procesos y tareas deberán realizarse de forma metódica, auditable, repetible y defendible. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer un proceso de análisis de forma, con una metodología. ¿Por qué? Porque va a poder ser auditado, va a poder ser repetible y defendible. Es decir, si yo le traigo la evidencia digital a otro perito y ese perito va a hacer un análisis con esa misma metodología, entonces ellos van a poder auditar mi trabajo, van a poder repetir o replicar lo que se ha hecho y van a poder demostrar que voy a poder defender ese análisis. Sí, eso es muy importante. Es decir, no podemos hacer un análisis pensando que nosotros solamente somos los que conocemos la situación. De hecho, sí, en el caso con a los que tienes que presentar el trabajo, pero cuando existe un contraperitaje, lo que va a pasar es un contraperitaje al análisis también. ¿Sí? ¿Cómo se hizo ese análisis? Una de las cosas importantes siempre es recuperación de los ficheros borrados. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre se borran ficheros y las personas, el 99%, el 95% de los que cometen delitos
utilizando algún medio informático, esa cantidad de gente no están preparados en técnicas de informática forense o en técnicas antiforenses para poder borrar o ocultar información. Sin embargo, la mayoría recurre a borrar, eliminar, formatear, ¿sí? Borrar papelera, cosas así. Y además le ponen formatear, pueden formatear un pendrive, un micro SD, un celular. Una computadora es un poco difícil, pero pueden formatearlo, si lo formatean el disco, igual. Entonces, recuperar ficheros de dispositivos que han sido borrados o formateados, se puede. Perdón. ¿Con qué? Haciendo informática forense, utilizando las herramientas adecuadas y utilizando también los procedimientos adecuados para eso. ¿Ok? Entonces, todo fichero borrado podemos recuperar. No se olviden que hay un principio de intercambio de Locker que obliga que, y además se cumple, que cualquier contacto que haya tenido alguien deja rastro. ¿Sí? Una vez que podemos, dentro de un análisis, lo primero que buscamos siempre son los ficheros borrados, que pueden ser borrados de forma adrede o pueden ser borrados de forma automatizada. O puede haber una bomba lógica por ahí que va a ejecutar el borrado en cierto tiempo, ¿sí? O en cualquier momento. O cuando abres un archivo, genera esa bomba esa bomba y lo que hace es borrar. Una bomba lógica que va a borrar toda la información y ya no vas a poder hacer análisis. Para eso tienes la otra copia, ¿no? Estudio de participaciones y sistemas de archivos. Windows utiliza el sistema de archivos FAT32 y NTFS, ¿verdad? Linux, ¿cuál usa? Mac OS, ¿cuál usa? Mac utiliza el FAT32. ¿Sí? Entonces, el sistema de archivos es muy importante. Un pendrive, ¿qué sistema de archivos utiliza? Cuando lo formateas el pendrive, le dices ahí, ¿no? FAT32, NTFS o cualquiera, ¿sí? Entonces, hay que saber también en función del sistema de archivos cómo vamos a trabajar. El estudio de las particiones se refiere a las particiones que puede existir en el dispositivo, ya sea un disco duro, un pendrive o un celular que tenga información, una tablet. Entonces, ¿cómo está particionada? ¿Cómo está la información? Puede haber particiones ocultas dentro de todo eso y eso es lo que debemos investigar. El estudio del sistema operativo, el análisis del sistema operativo. ¿Qué sistema operativo se utiliza? Windows 10, ¿qué versión? ¿Tiene licencia? ¿No tiene licencia? ¿Se logueó con su cuenta Microsoft a Windows? ¿Sí, no? Todo ese tipo de cosas. Y en dependencia de qué Windows se utiliza, también se debe aplicar las técnicas. Y obviamente no es lo mismo hacer análisis forense de Windows 7 que de Windows 10 y mucho menos de Windows 11, ¿no? Entonces hay también cosas que debemos ver ahí, porque los sistemas operativos en el caso de Windows, por ejemplo, ya tienen sus sistemas de auditoría y tienen también sus exploits para poder hacer este tipo de investigaciones, auditorías o técnicas de informática forense, aplicar forense para poder identificar cosas, encontrar cosas, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos tienen mucho que ver. Entonces, hacer Linux también se puede hacer informática forense. Sobre macOS también se puede. Pero cada uno de esos es un mundo. Y es un mundo de estudios que solamente en la práctica puedes agarrar. Porque además, como se va actualizando todo el tiempo los sistemas operativos, todo el tiempo tienes que estar preparado para eso. Generalmente los peritos informáticos andan muy pendientes de las actualizaciones de los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Más en Windows porque la cantidad de gente que utiliza Windows y genera este tipo de actuaciones, o sea, algún hecho o algún incidente que ha generado que se haga algo, entonces está hecho en Windows, bajo Windows. Entonces, ustedes saben, Windows, Mac, Linux, en ese orden están. En Linux, obviamente hay gente que usa Linux, no la mayoría de los informáticos, pero la gente común y corriente no usa mucho Linux, ¿verdad? O sea, es así. Entonces, ¿qué es lo que debemos precautelar? El estudio del sistema operativo es muy importante. Si no sabemos esta parte y queremos aprender el sistema operativo el cual está contenido a la hora de hacer la aplicación de informática forense, vamos a tener muchos problemas, ¿no? Estudio de la seguridad implementadas respecto al dispositivo, por ejemplo, las contraseñas o si hay cifrados o hay alguna
software que está encriptando, ocultando información, análisis detallado de todos los datos obtenidos. Entonces, hacemos el análisis de todos los datos. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de ficheros que contienen información que hacen a la resolución del hecho o a lo que ha pasado. ¿Ok? ¿De acuerdo? No es necesariamente en este orden, pero sí es un ejemplo, ¿sí? Es decir, no es limitativo, pero sí es un ejemplo de qué primero debes hacer, qué análisis tienes que ir documentando, el hardware instalado, la fecha, la hora, las configuraciones regional. Es decir, yo puedo saber cuándo se ha instalado ese Windows, cuándo ha sido la última vez que se ha prendido ese Windows y ese tipo de cosas, cuándo se ha instalado ese dispositivo. Si se conectó o no se conectó un pendrive a ese dispositivo, ¿cuándo? ¿Sí? Revisión de las papeleras de reciclaje y así. Entonces podemos ir viendo una serie de actuaciones que podemos tener. Entre las que quiero resaltar es el estudio de base de datos instaladas en los sistemas gestores, estudio de software cifrado y los features y particiones cifradas, estudio de navegación por Internet, algo que es siempre una fuente de información, son las cookies, el historial, etc. Uno ve cuando navega, siempre acepta las cookies. Y obviamente ninguno de ustedes lee las letras chicas, ¿no? ¿Qué pasa con las cookies? Las cookies entonces son una fuente inagotable de información acerca de los movimientos que se tiene en Internet y lo que va generando, ¿ok? El historial del navegador y lo que se va haciendo con eso. Correos electrónicos, cuentas y todo eso. Es decir, esta lista no, si bien no es una lista que tiene que seguir este mismo orden, pero es más o menos para que ustedes se den cuenta de todo lo que podemos hacer. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Esto a la hora de hacer el análisis en la ISO 27042. Ustedes pueden revisar esta ISO, o seguramente pueden encontrar en inglés por ahí. Algunos que pueden hacer un poco más de triaje en internet para encontrar esta información. Entonces, la ISO 27042 proporciona la orientación sobre el análisis y la interpretación de la evidencia digital de una manera que aborda las cuestiones de continuidad, validez, reproducibilidad y repetibilidad. Porque si nos piden repetir la actuación, tenemos que repetirla. Si nos piden reproducir esto en otro ambiente, en otra computadora, en otro perito, otro laboratorio forense, también se debe hacer. ¿Ok? A eso se refiere la ISO 27042. Esto es como que es un complemento en base a la parte del análisis y la presentación. Y es más o menos el mismo concepto de lo que hemos visto anteriormente. Análisis en el laboratorio forense o análisis forense si no estás en un laboratorio. Los pasos que hay que seguir y lo que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer la actuación. Y la presentación de pruebas ante el tribunal, que es la presentación del informe ejecutivo y la presentación de su anexo, que sería el informe técnico, ¿no? A las autoridades en función de eso. No se olviden que no es lo mismo hacer un informe ejecutivo para Bolivia que hacer un informe ejecutivo para Colombia, en dependencia si estamos o no haciendo una investigación de un delito informático. ¿Por qué? Porque un delito informático en Bolivia está tipificado por la ley, por el Código Penal, por el artículo 363 bis y el artículo 363 ter. Son los únicos dos artículos de manipulación y de la información y de uso indebido de datos. Entonces, no es lo mismo dictaminar algo como perito y decir, esta ley ha sido violada en Bolivia por esta actuación, cuando hablamos de delito informático. Porque ya saben que en Colombia, en Chile, en Perú, entonces tienen leyes de delitos informáticos donde hay un montón de artículos, donde hay un montón de actuaciones que están tipificadas como delito. Y en Bolivia no. ¿Sí? ¿Ok? Eso hay que tener cuidado y por eso no le echamos muchas ganas a la parte legal, a la parte de mostrar eso, porque no tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer un poco de análisis de evidencia digital, suponiendo algún caso que nos vamos a plantear. ¿Ok? Yendo a las funciones hash que hemos explicado en el cuadro de arriba,
aquí está, falta actualizar eso, lo voy a actualizar. Una función hash, entonces, es un algoritmo matemático. Es algo así como una huella digital que le sacamos en ese momento de ese archivo, de ese fichero. Si ese fichero es modificado en un bit, les voy a dar un ejemplo bastante simple. Tienes un archivo Word, ¿sí? Y ese archivo Word tiene 1000 palabras. Tú borras una palabra y guardas. Entonces, ¿cuántas palabras tiene? 99. Vamos a ponerlo más específico. Esas 1000 palabras tienen 10.000 caracteres, 10.000 letras. Tú borras una letra y se quedan con 9.999 letras y lo guardas. Eso ha modificado el archivo. Entonces, cuando vuelvas a hacer una instrucción hash, este código ya no va a ser el mismo, porque en ese momento es otro documento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Vamos a ver de esta forma. Imagínate que tú metes la palabra doc, D-O-G, a una función hash, y el hash va a ser un checksum, le dicen, va a generar un código, dependiendo del tipo de hash que sea, y te va a generar un código de un tamaño, ¿sí? Como el que estamos viendo acá. Ahora vas a poner toda esta palabra. The brown dog run down the hall. Vamos a poner toda esta frase de este perro café, la vamos a pasar por la misma función hash que la que hemos pasado la palabra dog, o las 3 caracteres dog. Y nos va a botar el mismo valor, no el mismo valor, sino nos va a botar el mismo tamaño del tipo de hash que estamos usando. De la misma forma, si cambiamos una letra, miren acá, en vez de runs le ponemos libs, entonces igual nos genera el mismo tamaño de caracteres según el tipo de hash, pero distinto. Es decir, muevo un carácter y cambia el resultado. Ahora veamos aquí abajo, un disco duro. Un disco duro, ¿puedo aplicar un hash a un dispositivo? Sí, porque tiene información digital. Lo que va a hacer es generar un código. Cuando yo voy a clonar este disco, ¿sí? Aquí tengo un disco clonado. Imagínense que este disco clonado es un archivo, .iso, ¿ya? Entonces, cuando yo le paso el hash, va a ser exactamente igual al hard drive, al original. ¿Sí? Entonces, la función hash me dice que esta mi imagen forense, el clon, es exactamente igual al otro. Y eso es lo que se comprueba con las instrucciones hash. ¿De acuerdo? Es lo que hemos explicado hace un rato. Para poder hacer la clonación o el duplicado de la imagen forense, especialmente de discos duros o de pendrives, existen algunos dispositivos como este. ¿Sí? Este equipo es de... No es TrueNable, ¿qué es? Se me fue. Tableau. En mi anterior clase dije TrueNable. No, ¿por qué TrueNable? No, Tableau. Entonces, Tableau es una marca de unos dispositivos que están trabajando fuerte en la parte de informática forense y generan este tipo de dispositivos físicos que son clonadores, o sea, copiadores de bit a bit del original a una copia forense. ¿Ok? Tiene más o menos este costo. Este dispositivo es muy rápido, nos permite, así no pasamos por una computadora, directamente se puede hacer por acá de forma automática, de esta forma, ¿sí? Entonces tengo un disco acá a la izquierda, que es el disco que es el original, lo conecto a este dispositivo, que además este dispositivo, al ser un copiador, un clonador o algo que nos va a generar una imagen forense o un documento o una copia exactamente igual, también es un bloqueador de escritura. Bloquea la información, porque ustedes saben que cuando se conecta a un dispositivo, el dispositivo puede recibir información, entonces se bloquea.
y este dispositivo no está recibiendo nada. Y lo que hace es hacer la copia a otros. Puedo inclusive mandarlo a un pendrive, la información, no importa, para que ustedes vean en este dispositivo, puedo copiar donde yo quiera la clonación y me va a generar un archivo, ¿de acuerdo? Y me va a salir el código hash aquí en la pantalla. Y también me va a generar, donde estoy guardando, al ladito del archivo, me va a generar el archivo donde me va a generar el código hash para yo revisar eso, que sí cumple. En el lado derecho tengo algo más sencillo, donde está este disco Maxtor. No sé si algunos tienen todavía ese disco. Bueno, un tiempo se perdió Maxtor, pero creo que ha vuelto. Este disco Maxtor está conectado a un bloqueador de escritura, que también es de la misma marca. ¿Qué es un bloqueador? Es solamente bloquea que se escriba información o que se active algunos archivos de información en el disco que queremos clonar. Entonces lo que hacemos esto es conectar a una computadora y utilizar un software, cualquier software para clonar este disco. Pero al momento de utilizar este bloqueador impedimos que se escriba en este disco. Eso también es un tema de precautelar porque alguien puede cometer un error y escribir o borrar algo del disco, entonces ahí estamos fritos, ¿no? Porque estamos invalidando la evidencia digital. ¿Ok? Eso. Cuando hablamos de evidencia digital en Internet, estamos hablando de uno de los tipos de informática forense, de la aplicación de la informática forense. ¿Se acuerdan? En principio hablamos forense, cómputo forense, forense de redes y forense digital, ¿sí? Cuando hablamos de evidencia digital en Internet, ahí tenemos que tomar en cuenta que si bien es la computadora de otra persona, físicamente nosotros es muy difícil que viajemos a algún país y entremos a un búnker de servidores a encontrar la computadora o el servidor que está manejando esta información. Entonces tenemos que tener otro tipo de actuaciones ahí, ¿sí? Que también nos permite identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital. El triaje en Internet, por ejemplo, sería el framework OSINT, que nos permite y tiene herramientas para poder hacer eso. Que OSINT, no se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente unidad, vamos a hacer una práctica de eso y vamos a revisar cosas interesantes, ¿ok? Así que no se preocupen. Entonces, la evidencia digital en Internet tiene otra tratativa, más o menos esto. Es una forma de hacer una investigación en entornos digitales. Por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, chats telefónicos, publicaciones en redes sociales con identificación de la URL, es decir, del origen, accesos indebidos a sistemas informáticos, distribución de material prohibido vía web, fraudes informáticos, todos estos tipos de fuentes nos pueden generar problemas. Entonces, para nosotros es una amenaza todo esto y debemos adoptar medidas. Por ejemplo, resguardar las conversaciones, imágenes y videos. Resguardar correos electrónicos si es posible con sus metadatos. Que en realidad un correo electrónico siempre tiene metadatos. Los metadatos son el IP de origen, de dónde te ha llegado ese correo, el dueño del correo que te ha enviado y un montón de información, ¿sí? Los metadatos. Que dicho sea de paso, vamos a ver un poquito de metadatos con ustedes para que se pueda entender el valor de la evidencia digital, los datos de los datos, es decir, identificar qué plenamente a un fichero, a un archivo, que sepamos exactamente quién, cómo, cuándo creó y qué características tiene ese fichero, y eso solamente podemos ver en los metadatos. Las herramientas, las suites automatizadas, las de pago, te hacen eso automáticamente. Nosotros vamos a usar una por ahí que nos va a permitir encontrar información interesante, pero eso más adelante. Debemos identificar números telefónicos, identificar usuarios de redes sociales, cuentas de correo, precisar fecha y hora y uso del horario del incidente, medidas que debemos ir adoptando al momento de que tengamos algún incidente que tenga una relación con todo esto en Internet. Y podemos seguir una metodología, pero esto es parte de lo que se va trabajando todo el tiempo. Voy a ir directamente por temas de tiempo a este punto. Debemos identificar siempre en Internet la IP. En Internet. ¿Qué es la IP de la Internet? Es la dirección en Internet de toda conexión, de todo dispositivo, del celular, de la tablet, del lugar de donde se está ejecutando todo eso.
Eso existe en todo el mundo. Sí, existen técnicas antiforenses que hacen que estás en un lugar, pero te muestra la IP de otro lugar. Pero para cada técnica antiforense existen también herramientas forenses que permiten identificar si realmente son esos puntos. ¿Ok? Pero por lo menos se puede, una de las bases principales es encontrar la IP, porque encontrando la IP, nosotros haciendo un requerimiento fiscal, le decimos al proveedor de Internet que me diga quién es el dueño y que me dé la casa, de dónde está el lugar de donde se ha iniciado un ataque. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer. Una vez que obtenga esta IP, yo puedo decirle, por ejemplo, a Comteco, dame la dirección de esta IP en este horario. Porque además, muchos dicen, no, pero las IPs que se asignan a nuestro celular, depende si lo prendo ahorita o lo prendo más rato, me va a aparecer otra IP. Sí, puede ser. Pero esa IP es única en ese momento, en ese segundo. Y cuando nosotros obtengamos la IP en ese momento, en ese segundo, le decimos a la telefónica que nos diga quién se conectó. ¿Dónde se conectó? ¿A través de qué dispositivo? Y no saben la cantidad de información que las telefónicas almacenan, por si acaso, en torno a esta IP. Así que todo esto se puede acceder a través de requerimientos fiscales para poder resolver un incidente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces eso quiero que tomen en cuenta a la hora de revisar eso. Muy bien. Eso es todo lo que vamos a ver en cuanto a las diapositivas. El día de mañana vamos a hacer un poco de prácticas, algunas cosas interesantes. Vamos a hacer una práctica conmigo y luego ustedes van a replicar en sus equipos. No sé si van a replicar mañana mismo, no. Les voy a dar una para que hagan con tiempo, para que puedan replicar una actividad en sus equipos. Vamos a hacer captura de un pendrive, igual como estamos haciendo en mi materia de informática forense. Vamos a hacer adquisición de una evidencia digital a partir de un pendrive y vamos a ver por qué de un pendrive, que la misma actuación es para un disco duro y otras cosas, ¿ok? También vamos a hacer un poco de captura de memoria RAM y vamos a revisar en la memoria RAM algunos datos importantes que vamos a capturar todo el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Se acabó el tiempo y pues vamos a hacer mucha práctica. Ustedes saben que esta unidad es más práctica también, ¿no? Cualquier duda, pregunta, por favor, anótense y lo vemos el día de mañana, ¿sí? Muchísimas gracias, vamos a quedar ahí y como de costumbre nos vemos en la nube. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Lo dije.